Bueno amigos, pues iniciemos con esta parte de biología para tu examen UAM. Recuerda que aquí te voy a dar consejos y en las cosas que te debes de centrar para que te vaya muy bien en tu examen. Aquí la primera parte es que estudies conceptos de herencia. ¿Por qué? Porque muchas veces les vienen preguntas acerca de este tema y este tema es muy común, o sea que siempre te van a venir una o dos preguntas acerca de genética o herencia y para ello debes de tener tus conceptos muy en claros. Por ejemplo, aquí debes de saber qué es un locus, qué es un alelo, punto de fijación, centrosoma y centro de lesión, perdón. Por ejemplo, aquí te puse un pequeño esquema para que veamos uno a uno qué significa cada uno de ellos. En este caso, iniciando por el locus, aquí tenemos, en primer lugar, cada uno de los alelos que conforman un cromosoma. Por ejemplo, sabemos que un cromosoma, pues está dentro de dentro de, este, por ejemplo, aquí en el núcleo están los cromosomas, los pares de cromosomas, y este cromosoma pues está formado, aquí se puede ver que pues está el ADN muy enrollado, ¿no? Por estas histonas que están aquí. Pero cada uno de estos dos cromosomas tienen un par de alelos. Por ejemplo, este es un alelo y este es otro alelo. Aquí están separando los alelos. Uno que viene por parte de la madre y otro que viene por parte del padre, y entonces están separándolos de esta forma. Entonces aquí claramente se ve como el locus es la posición específica que tiene un gen en un cromosoma o en un alelo de un cromosoma, ¿no? Que finalmente es el cromosoma completo. Entonces por eso es que la respuesta correcta, porque es la posición. Y luego pues los alelos pues ya de pasada los vimos, ¿no? Que es cada uno de estos lados o que conforman al cromosoma completo. Luego está el punto de fijación y ese lo vamos a pasar un poco por alto porque es un poco más complicado y nos vamos a pasar con el centrosoma. Los centrosomas muchas veces suelen complicarse o no, complicarse no, tienden a confundirse con con partes de el cromosoma, sin embargo no son así. Si te das cuenta aquí el centrosoma son cada uno de son el conjunto de estos túbulos que están aquí y que forman parte del uso mitótico cuando se llega a la parte de la mitosis. Luego está el centro de lesión. ¿Qué son estas zonas de lesión? Pues las zonas de corte o de fragmentos o anomalías estructurales cromosómicas que se presentan a veces cuando se da esta recombinación de genes. Bueno, entonces aquí el mensaje es: estudia mucho esta parte conceptual. Recuerda que biología y sobre todo en la parte de UAM es muy conceptual. A veces te van a venir problemas, pero eso puede venir, por ejemplo, en un cuadro de probabilidad de Punnett o en la parte de genética, pero más allá todo es conceptual. Vamos a ver qué otra cosa tenemos para ti. Aquí, por ejemplo, lo que tratamos de decirte es también en la parte de genética que estudies a qué se le llama cada una de las cosas. Por ejemplo, en este caso, que es un heterocigoto, que es un homocigoto. Aquí puedes ver, por ejemplo, diferentes tipos de individuos. Un heterocigoto, si te das cuenta, en el mismo locus tienen diferentes genes. Un homocigoto aquí en el mismo locus, por ejemplo, este que pertenece al padre y este que pertenece a la madre, pues tienen el mismo gen. Por eso es homocigoto. Entonces, ahí ya te puedes dar cuenta a qué se le llama homocigoto y heterocigoto. Así es que no lo tomes por hecho, estudia estos conceptos bien. Y por ello es que para esta pregunta que es homocigoto es un individuo que presenta y la respuesta es dos alelos iguales para un gen, como aquí se ve. Muy bien, pasemos a al otro tip, que es justamente apréndete cada una de las fases de, no solamente aquí por ejemplo puse como ejemplo la mitosis, sino de la meiosis, también por ejemplo si te viene fotosíntesis, pues también de las fotosíntesis, cada una de las fases, y con eso me refiero a que veas en cada fase que cuáles son las características principales de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí te dice en la mitosis el movimiento de los cromosomas de la placa ecuatorial hacia los polos, en qué parte se da. Por ejemplo, aquí déjame ponerlo enfrente porque se ve atrás. Muy bien, entonces aquí ya se ve bien. Entonces aquí la respuesta es la fase, pero eso solamente lo vas a saber si vas viendo en cada uno de ellos en dónde se forma el uso mitótico, en dónde se da la separación de los cromosomas, en dónde, por ejemplo, aquí ya están los alelos, los cromosomas separados en pares, ¿no? En pares de alelos, en dónde es que se recorren hacia
hacia los polos ecuatoriales. Todo eso lo vas a ver y por ejemplo aquí se puede ver claramente cómo están en movimiento los cromosomas hacia estos polos ecuatoriales y esa sería la respuesta correcta. Entonces apréndete bien estas partes o estos conceptos y las principales cosas que se dan en cada una de estas fases. Pasamos a algo muy importante porque muchas personas suelen no darle importancia a la última parte de biología, que se refiere a, por ejemplo, evolución, teorías de evolución y también a la teoría genética, que está como por las partes últimas del temario, y sobre todo a estas partes de ecosistema, factores bióticos, factores abióticos, que es un ecosistema mismo, y aquí es que debes de poner mucha atención. Por ejemplo, es muy importante, y de hecho hasta le puse una diapositiva sin necesidad de poner una pregunta, porque es muy importante que lo tengas en claro, suele venir en tu examen. ¿A qué se le llama factores abióticos? Por ejemplo, a todos aquellos factores que son físicos o químicos, como la precipitación, las nubes, el agua, las rocas, todos estos factores que no tienen vida, de ahí el A, sin vida, abióticos. Y aquí estuvo mal porque aquí debería de ser bióticos, ¿verdad? Entonces aquí déjame cortar esta partecita de aquí y quitar esta de acá. Estos son los factores bióticos, son los que tienen vida, de ahí de la parte de bio, ¿verdad? Entonces son aquellas cosas que tienen vida, bueno, aquellos seres vivos que pueden pertenecer a cualquiera de los 5 reinos, de hecho, ¿no? De hecho aquí hay una anémona, aquí hay una planta también. Todo lo que tenga vida es un factor biótico. Y cuando se juntan estos dos factores es cuando forman un ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se puede ver un factor biótico interactuando con un factor abiótico, ¿verdad? Entonces, este tipo de conceptos tenlos muy en cuenta, así como por ejemplo conceptos como nicho ecológico, que son todas las condiciones ambientales, físicas y bióticas en las cuales una especie o población puede vivir y perpetuarse exitosamente. Entonces, ese tipo de cosas como nicho ecológico, factores bióticos, que es un ecosistema, todo esto tenlo muy en claro. Otro tema que está muy relacionado con esto son las relaciones interespecíficas. Por ejemplo, muchas veces vienen preguntas y ustedes suelen equivocarse mucho porque no lo estudian del todo. Por ejemplo, aquí te pongo, ya que tú sabes qué son por ejemplo, que estas relaciones interespecíficas se dan en seres vivos, o sea, en factores bióticos, pues tú aquí debes de tener en claro que, por ejemplo, los individuos son seres vivos individuales, ¿no? Cuando se juntan seres individuales del mismo tipo y que son capaces de procrear, se les llama población. Luego, cuando estas cuando se juntan varias poblaciones, o sea, diferentes tipos de especies, es que se llama a esto comunidad. Y cuando ya le sumas a esta comunidad todos los factores abióticos, o sea, que no tienen vida, pues es lo que se llama un ecosistema, ¿verdad? Entonces ya vas ligando conceptos poco a poco. Y bueno, aquí las relaciones interespecíficas es cómo se relaciona una comunidad entre sí. Es decir, por ejemplo, aquí en me gustó mucho porque dan como el concepto y tal vez a veces dan un ejemplo clave. Yo siempre te he recomendado que aparte del concepto, siempre te aprendas el ejemplo o varios ejemplos principales, porque te pueden venir ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, aquí, si estos dos tienen, si una relación interespecífica entre dos especies es de depredación, es que una se come a la otra, ¿no? Si es de competencia, es de que los dos compiten por un mismo recurso. Y así sucesivamente aprende cada uno de estos. En este caso, te preguntan sobre la relación biológica imprescindible para la supervivencia de dos especies que interactúan en forma positiva o negativa. Se le conoce como, y aquí ya tú a partir de que sepas qué es una asociación, qué es un parasitismo, qué es un comensalismo, qué es una simbiosis, tú ya puedes llegar a que esto es la respuesta correcta. Muy bien, entonces pasemos al siguiente consejo, que es estudia mucho histología animal, sobre todo si vas al área de CBI, me parece que es el área biológica, CBS y de la salud.
Esto te van a preguntar mucho lo que es histología animal. Aquí te puse un ejemplo de histología animal, pero también estudia mucho histología vegetal. Por ejemplo, aquí te dice que, bueno, aquí debes de saber para poder responder esta pregunta sobre el esqueleto, el músculo, la sangre, los vasos sanguíneos y el tejido conectivo derivan de dónde, de qué tipo de tejido, que es un tejido pues animal y es un tejido embrionario, a partir de cuál derivan, pues tú debes saber en primer lugar, qué es el ectodermo, qué es o dónde se ubica el endodermo y dónde se ubica el mesodermo. Y luego, cómo va evolucionando, muchas veces te preguntan cómo evoluciona esto, pero sobre todo, qué tejidos animales derivan de ahí. Por ejemplo, de el ectomesodermo o mesénquima se forma a partir del entodermo, ¿vale? Ese tipo de cosas que deriva uno del otro, eso lo debes de saber. Por ejemplo, del ectodermo origina la epidermis y derivados del sistema nervioso central y nervios periféricos. De este mesodermo, del mesodermo, que es lo que están diciendo y qué es lo que está aquí. Del mesodermo se forman la dermis, tejido muscular, óseo, cartilaginoso, sistema circulatorio, renal y reproductor. Entonces, por eso es que es la respuesta correcta. Y finalmente, para no dejar, el endodermo forma parte del tejido digestivo, incluidas las glándulas anexas, hígado y páncreas y los pulmones, y las capas germinativas. Y recuerda que el endodermo pues es esto de aquí, ¿vale? Entonces debes de saber dónde se ubican y qué cosas principalmente a qué dan lugar. Por ejemplo, en el tejido vegetal, qué son las células parenquimatosas, todo eso tú lo debes de dominar bien porque te va a venir. Y finalmente debes de saber y debes de repasar muy bien cada una de las eras geológicas. No que te aprendas todo esto, pero sí, por ejemplo, a esta escala de las eras o de los eones, que es un eón, por ejemplo, que se le llama supereón, que es un eón, a qué se le llaman eras, los rangos de las eras, o mejor dicho, el orden en el que se van dando las eras geológicas y qué sucesos caracterizaron a cada una de estas eras. Eso también es muy importante que lo sepas porque suele venir en tu examen de admisión.